Oye, acá estamos ya llegando al fin a la playa de Cabo de San Juan. ¡Uhú! Ojalá el sol se mantenga. Sí, crucemos los Y ahora dedos. vamos al agua. Hay muchos murciélagos. Es que será murciélago. No lo sé. Bueno, es que por la hora la única opción del pájaro en la noche es. Oye, nos estamos quedando en un hotel que se llama Thai Beach, que queda muy cerca de un poblado que se llama Buritaca, ubicado a 57 kilómetros al oriente o al este de Santa Marta. Y la mejor forma de llegar acá es volando desde Bogotá hasta Santa Marta y tomar un taxi. Y nosotros que venimos desde Cartagena, la mejor opción, la más rápida que conseguimos nosotros era a través de un shuttle que nos trajo hasta Santa Marta. Fueron casi 4 horas y media de trayecto. Y el Parque Nacional Tayrona, desde donde nos estamos hospedando, queda cerca de 20 minutos. Así que queda bien cerca. Y Desde Santa Marta es casi como una hora más o menos. Pero Santa Marta también es una buena opción para hospedarse porque hay varias cosas por acá cerca, entretenidas, hartas cosas por conocer. Nos hablaban de un pueblo de montaña que se llama Minca. que es entre medio de las montañas. Exacto. Además, por acá cerca también inicia el camino para hacer el recorrido a la ciudad perdida. Son casi 4 días caminando y se tiene que reservar con agencia desde Santa Marta. Y también hay un tour que se hace bajando en unos flotadores por el río y uno va degustando los licores de distintos bares que hay en las orillas del río. Y ahora vamos a comer y a beber algo. Y mañana a las 8 de la mañana nos pasa a recoger el taxi para llevarnos al parque. Debemos estar en la entrada a las 8:30 porque el parque cierra a las 5 de la tarde sus puertas. Y otra cosa, el hotel tiene salida a la playa. De hecho, acá estaba la piscina, la pasamos recién. Está ahí. Y acá está el bar. Está lloviendo un poco. Y acá está la salida a la playa. Buenos días. Todavía no nos llueve. Oye, pero parece que va a llover fuerte hoy día, todo el día, mientras Oh, vamos ay, caminando cariño. por el parque. Ya, pero todo es experiencia, todo es experiencia. Sí. Así que hay que ir preparados. Y nos vamos para el Parque Tayrona. Vamos saliendo. Saliendo. Llegamos al Parque Tayrona. Son las 8:26 y lo primero que una chica se nos acercó del parque y nos dio todas las indicaciones. Lo primero que tuvimos que hacer ir a comprar nuestro seguro médico, Sí. que son 6.000 pesos colombianos, entre los dos 12.000. Allá se compra el seguro médico y después tenemos que comprar la entrada. Sí, nos pasaron esto y nos dijeron que de la última playa que donde queremos ir, que es Cabo San Juan. Máximo tenemos que devolvernos a las 3 de la tarde. Porque son 2 horas de caminata y tenemos que estar acá antes de las 5 de la tarde, Sí. que es a la hora que cierra el parque. Y nos recomendaron, bueno, adentro del restaurante, ahí vamos a verlo y Sí. mostrarlo, pero nos recomendaron que el agua lo pudiéramos comprar acá, que es más barato. Hay negocios acá afuera, hay varios. Y una vez que entremos, hay unas minivan allá adelante que nos adelanta 1 hora hasta el parqueadero, 1 hora de caminata. Vale 5.000 pesos colombianos, así que también la vamos a tomar. Y desde ese punto son 2 horas caminando. Ahí están las tarifas de ingreso.
Ya, acabamos de entrar al parque, estamos en temporada alta, así que nos costó 73.500 pesos la entrada. La entrada solamente se puede comprar acá, no se puede comprar por internet. Nosotros vimos páginas de internet donde se ofrecían la venta de tickets, pero nos parecían un poco extrañas. Nos daba advertencias de alerta de seguridad. Así que tengan ojo con eso, la entrada se compra acá. Hay una fila, es larga, una espera. Nosotros esperamos cerca de 15 minutos, 20 minutos para poder comprar la entrada. Esta es la van que está cerca al parqueadero. O sea, ya estamos dentro del parque, pero te adelantan 1 hora la caminata hasta un parqueadero. Y de ahí continúa la caminata por 2 horas más. Listo, acá nos dejó la van y ahora empieza la caminata. Oye, el transporte se demoró. Se demoró 4 minutos, lo que es caminando 1 hora, así que yo creo que realmente vale la pena. Sí, por solo 5.000 pesos colombianos. Sabes que el parque, hoy día es 3 de noviembre y el parque estuvo cerrado durante 15 días para una actividad de sanación del mismo que se llama Tayrona Respira Tayrona o Tayrona Respira, no recuerdo muy bien. Respira Tayrona. No, algo así. La cosa es que respiro. Y ojo, que no es solamente, bueno, ahí lo vamos a colocar en los datitos, este cierre se hace como 3 veces en el año. claro, los indígenas locales le piden al gobierno que cierre el parque para darle un respiro de los turistas. Y también es muy probable que, como no hubo personas durante todo este tiempo acá en el parque, los animales se hayan acercado aún más a los caminos. Entonces podemos estar un poco más cerca de ellos. Si tenemos suerte los vamos a ver. De hecho aquí veo uno. Pero escucha, ¿no? Sí. Oficialmente comenzamos la caminata a las 9 de la mañana. Vamos a ver cuánto nos demoramos en llegar a Cabo San Juan, que es nuestra playa de destino. Comentar que también nos dijeron que hay restaurantes adentro, traigan su agua, harto repelente para mosquitos, porque sobre todo ahora ha estado lloviendo bastante, así que hay mucho mosquito. Y algo para comer, pero no sé, no creo que sea necesario porque hay restaurantes en el camino y lugares para comprar. Se puede hacer el recorrido a caballo también. No. Hola, ¿Cuál es el valor? ¿qué valor tiene? 60.000, gracias. Nos dijeron que en caballo es 1 hora y que la caminata son 2 horas 40. Vamos a ver si realmente son 2 horas 40 como dice. Todo depende, yo creo, del ritmo de cada uno. Oye, ojalá siga así, sin lluvia. Vimos la aplicación del clima y aparecía que iba a llover harto hoy día, pero no pasó nada. Cumplimos media hora de subida y ahora estamos a punto de empezar la bajada y ya se empieza a ver el mar. Qué hermoso, ¿no? Primer mirador después de media hora. Y con el perro, Con el infaltable. perro. Mira esa vista. ¿Ah? Está posando. Ya pasamos el primer mirador, ahora empezamos a bajar, al fin. ¿Cómo vais? ¿No? Muy sudado. Uy, yo mejor ni siquiera aparezco en cámara. Anda harta gente haciendo el trekking, se forma taco. Está bonito el sendero. Allá en la punta está Cabo San Juan. Tenemos que llegar hasta allá. ¿Sabes que traje un impermeable por si llovía? Dije para no mojarme, pero creo que ya no va a ser necesario. Porque vamos a estar todos mojados. Ya estoy todo mojado. Acá hay otro mirador. Por la entrada a una playa.
Hay hartas playas en el parque, pero son pocas las que son aptas para el baño. Oye, aquí parece que vienen tortuguitas. Recuerden, llévense su basura. La basura viene y se Se devuelve va con uno. nosotros. Y así vamos, todos sudados. Vamos perdiendo mucha agua. Pero de verdad lo vale, ¿eh? Está precioso. Muy lindo. Nos fuimos un ratito por la orilla de la playa. Y ahora parece que nos volvemos a internar en el bosque. Con el sonido de la sirena. Sí. ¿Has visto algún animal? ¿A ti? Creo que igual es mejor irnos por dentro porque afuera es con la arena y más pesada la caminata. Sí, ya estábamos bajo el sol. Sí. Ahora por lo menos tenemos un poquito más de sombra. Mira, llevamos 45 minutos caminando y ya encontramos un lugar donde venden aguas y jugos y helados. Paletas. Paletas. Acá viven comunidades indígenas y ofrecen sus productos también. El parque está muy lindo, ¿eh? Así que siento que no tiene nada que envidiarle a Costa Rica. Sí, es verdad. Muy lindo. Lo que sí, Se ven más animales en Costa Rica. eso. No hemos visto animalitos, solamente escuchamos los sapos, ranas. Esta choza nos marca 1 hora de caminata. Aquí venden jugos. Al fondo se ve una construcción. Hay harto hotel acá adentro. Probable que este también sea uno. Hay varias opciones de alojamiento dentro del mismo parque. Acampando, hotel. Sí. Mira, basta que te metas a Google Maps y te vas a fijar todos los puntos donde hay hoteles aquí dentro del parque. Nosotros nos estamos quedando afuera, pero bastante cerca, solo 20 minutos. Es posible dormir hasta en hamacas, cabañas, camping, hamacas. Vamos, dale. Si me estén se me puede caer. Y si te caes, yo te grabo. Con cuidado, amor. Wow, qué seca. A ver, voy yo. Perfecto. 10 de 10. Acá también se puede comer. Tomar jugo, agua. O sea, Esto está a 1 hora de la caminata. si no traen agua no se van a morir de sed. Pero ideal traer. No, nosotros trajimos 2 botellas de agua. Entonces trajimos lo justo y necesario, pensando en comprar acá lo que nos falta. Y vamos a tener que sacarnos las zapatillas, parece. Mira, al parecer el tiempo que nos dijeron que tardaríamos en llegar hasta Cabo San Juan era verdad, porque bueno, en todas partes nos dijeron que eran 2 horas. Comenzamos a las 9 y ya son las 10:25 y quedan 30 minutos para llegar a Cabo San Juan. Playa de la Piscina. El Cabo San Juan queda detrás de eso, en una bahía. Ese es nuestro destino del día. Sacamos las fotos y ahora nos vamos hacia Cabo San Juan. Este es el sendero por la entrada que se llama Saíno. Hay más entradas, pero este es el más conocido. Es un recorrido de 2 horas, hay unos que son más largos, son más horas. Chicos, esto es muy lindo y yo creo que el tema de la caminata se da porque va mucha gente y así que vas al ritmo de todos. Aunque quieras adelantar, más adelante hay más gente. Así que ni pensar en que vas a llegar en menos de 2 horas. Porque no lo vas a poder hacer trotando, ni cómo se llama el deporte que la gente trota. Trail running. Es. Acá no se puede hacer. Yo creo que estamos muy cerca
Faltan 5 minutos para las 11. Este bosque de palma me da la impresión que nos está comenzando a dar la bienvenida a Cabo San Juan. Estamos a punto de cumplir las 2 horas de caminata, así que estamos a punto de llegar. Servicio de caballos y camping. Mira, y este camping está al lado de la playa de Cabo San Juan. Ay, la próxima vez quiero esto. Ahí está. Ahí están los precios. Bienvenidos, chicos. Hola. Pueden realizar la reserva para la hora de la salida. ¿Qué valor tiene hospedarse acá? Hospedarse hay varios valores. Están desde las hamacas en 40. Las hamacas. Están acá abajo, 60 los que están en el mirador. Los camping valen 70 por persona y las cabañas hay cabañas desde 250 para dos. Con desayuno incluido. ¿Y por dónde se reserva? Lo hacen directamente con la reserva. Pero por internet. ¿se Por puede? internet hay varias agencias. Vale. Hay restaurante, podemos almorzar. No debe ser muy económico, pero es la opción. A ver, aquí están los precios. Mira, allá arriba hay una choza. Podemos subir también, para que vayamos más rato. Mira qué belleza el lugar. Y acá hay unas hamacas. Se puede reservar acá para quedarse a dormir con vista a la playa. Cargo los mosquitos, así. Y llegamos a la playa. La Cata está en el agua. Hola. Oye, la playa está exquisita, está súper linda. Y hasta ahora nos ha tocado buen sol, muy buen sol. Así que hemos tenido suerte. Después del pronóstico que vimos ayer, bueno, todo puede cambiar durante el día, porque acá es muy cambiante. Pero por lo menos hemos logrado ver este lugar con sol. Esto es relajo total. Son las 12:30 de la tarde. Está el día exquisito. La Cata está por allá tomando sol. Y yo me vine a la sombra después de haber estado en el agua. ¿Qué te ha parecido la playa? Ay, genial, está muy rica, muy relajada. El agua tranquilita. No, genial. Y el día nos está acompañando, qué mejor. Sí, no hay mucho asomo de lluvia, pero probablemente Va a llover en la va a tarde. llover en la tarde. Nos dijeron que las mañanas igual estaban relativamente lindas y en la tarde caía el agua. Esperemos que hoy día sea la excepción. Oye, vengan, recomendado, recomendado. Mira, allá al fondo se ven unos botes y recién había un lanchero que estaba llamando a Santa Marta. Y esos botes pueden salir desde Santa Marta y cobran cerca de 70.000 pesos colombianos. En vez de irse Claro. en bus, taxi. Exactamente, una entonces lanchita, desde más Santa entretenido. Marta y me dijo que se demoraba 45 minutos en llegar acá. Más corto que un taxi. Más corto, pero a mí me gustó harto hacer el trekking. Sí. El sendero es bien bonito. También el regreso. Pero si quieren ir solamente a la playa y se quedan en Santa Marta, esa es una buena opción. Acá al lado de la playa hay un restaurante, se puede almorzar, hay variado tipo de comida y hay unos carritos al lado que venden estos sándwiches. Este es de queso mozzarella, tomate albahaca. Está Salvatore, 13.000 colombianos. Y la cerveza cuesta la Club Colombia 8.000 colombianos.
Oye, y ahora vamos de vuelta, ¿eh? Nos esperan 2 horas de caminata hasta la entrada al parque. Vamos a llegar ya casi oscuro, porque acá oscurece súper temprano, 5:30, 6, ya está oscuro. Y oscurece a esa hora todo el año, nos contaba ayer el taxista, que conversamos un rato sobre eso. Chicos, son las 3 y nosotros somos muy obedientes y nos dijeron que había que revolvernos a las 3. Así que nos vamos ahora. El paso que pasamos para la otra playita, nos acabamos de dar vuelta ahora al regreso, que tiene, no sé si son cocodrilos, caimanes, no sé qué cosa, pero por ahí anda ese reptil. Y otra cosa, les recomiendo igual que traigan snorkel, porque en la playa que estuvimos allá hay unas roquitas cerca de la orilla y hay peces payaso, que son los Nemo, entre otros, escucha ahí unos azules, pero no pudimos verlo, no trajimos snorkel, así que Los azules deben ser las Doris. pueden ser las Doris, pero se los recomiendo para que puedan ver los pececitos. La aventura en el Tayrona, toda transpirada, pero valió así por todos lados la pena. Estuvo y muy bueno. ahora nos demoramos de hecho 1 hora 40 en vez de 2 horas. Porque nos vinimos caminando rápido. Y no teníamos persona adelante como si nos pasó en la mañana. Pero ojo, que esta transpiración va a ser caminando rápido, caminando lento. Lo que sí les aconsejo, sí o sí, compren más de una botella para el regreso. Una botella de agua. Vengan acá a Tayrona, es precioso, así que muy recomendado. Así es. Y estamos ya cenando, terminando el día, vamos a ver si salimos o no. ¿Vamos a salir, Cristóbal? Ya pedí el taxi. Vamos a salir. Las olas de la playa del hotel son bastante fuertes. Playa no apta para el baño. Hay bandera roja ahí. Ayer estuvimos en un hostal. Por ese lado allá. Bien bueno. Ya chicos, nos estamos despidiendo de Tayrona definitivamente. Esperamos volver y nos vamos a Bogotá, nuestro último destino y muy cortito por el día. A viajar por Bogotá, a conocerlo. Así que síganos.